Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. El escándalo de Elite International estalló en el 2016 cuando las autoridades alertaron de una captación de dineros a través de Elite International American SAS. ¿Esto qué era? Pues una sociedad que captó ilegalmente alrededor de 1,3 billones de pesos a través del negocio de las libranzas. Esta es la primera de dos partes en la que les vamos a explicar sobre esta estafa que se dio en Colombia y cómo hoy no hay ningún responsable preso por esta estafa, porque la única persona que estaba capturada salió el 4 de septiembre de 2019 por vencimiento de términos. Así que bienvenidos. Mucha atención, Élite, empresa de libranzas que fue protagonista de las llamadas estafa de libranzas, hoy se encuentra intervenida por las supersociedades. Sin embargo, Noticias Caracol conoció bienes de su propiedad que fueron traspasados a familiares y amigos, al parecer con la intención de insolventarse y declararse como víctimas. La Fiscalía le imputó cargos a 4 capturados por la presunta estafa de cerca de 6,000 personas, quienes habían invertido en la empresa Élite en títulos de libranza que resultaron además ser falsos. Entre las víctimas hay pensionados y funcionarios del sector público que dieron todos sus ahorros a esta empresa ilegal. Hace pocas horas, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de 4 directivos de Élite International American SAS, tras unas presuntas defraudaciones millonarias que esta empresa realizaba a través del negocio de libranzas. Eran controlados por la señora Ana Milena Aguirre, quien ha sido judicializada, el 3.7% por Diomedes Angulo y el 8.8% restante correspondía a otras entidades como alianzas efectivas. La Superintendencia de Sociedades intervino más de 130 personas naturales y jurídicas por captación ilegal de dinero en la negociación de pagares libranzas, entre las que se encuentran varias entidades del exrepresentante a la Cámara Roberto Herrera y su esposa Delvi Sujei Medina, hoy presa en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá por negociar esa clase de títulos valores. Un nuevo ingrediente se sumó hoy al llamado escándalo de las libranzas. La Superintendencia de Sociedades ordenó liquidar la firma Elite International luego de evidenciar que les incumplió a más de 1,000 inversionistas. La Fiscalía ahora investiga si se trata de otra pirámide. El juicio por una de las estafas más grandes en la historia de Colombia, la captación ilegal calculada en más de 1.3 billones de pesos a través de pagarés originados en operaciones de libranzas, se inició ante los estrados judiciales con la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación a los directivos de Elite International American SAS por 7 delitos. Y se investiga, Camila, también a las cooperativas creadas o usadas precisamente para ese ilícito que perjudicó a más de 6.400 familias entre los años 2012 y 2016 y que afectó la economía nacional en los años 2016 y 2017. Luis Antonio Sánchez. Con el tema de las libranzas perdí algo más de 500 millones de pesos, quedando en una situación económica terrible, desesperanzados, tristes, esperando de pronto que la justicia colombiana logre resarcir parte de ese dinero o en su totalidad si es posible. La situación es penosa para nosotros y ahí tratamos de seguir adelante. Lucía Dolores Bemus Bustamante. En la estafa de Élite perdí 125 millones de pesos. Producto de esta estafa han pasado tantas cosas malas en mí, tales como la no credibilidad en las instituciones, el estrés permanente por la pérdida de todos nuestros ahorros de toda una vida. Miguel Glennon. Tanto como persona natural como la empresa mía Cipor S.A. perdimos más de 400 millones de pesos en la estafa de Élite, situación que ha presentado problemas en mi hogar, en mi casa, en mi familia, bastante problemas de sostener el hogar y también en la empresa que ha sufrido por la falta de esos dineros que se invirtieron en Élite. La Fiscalía estableció que la estafa fue organizada por 5 directivos de Elite International American SAS y los responsables de las cooperativas originadoras de los créditos de libranzas. El escándalo se comenzó a gestar con la expedición de la Ley 1527 del año 2012, a través de la cual se autorizó a estos prestamistas, cooperativas en su mayoría, para que vendieran masivamente los pagarés que provienen de los créditos de libranzas. Pero la ley tiene lo que se denomina popularmente en Colombia un mico, con el que se permite que la entidad pagadora siga pasando la plata a través de los prestamistas
es decir, a través de las cooperativas, y no solo que se le gire directamente al inversionista final poseedor del título. Un año antes de ser sancionada esta legislación, fue creada la empresa comercializadora Elite International America SAS, que apoyada en esta ley comenzó a generar toda clase de estrategias para buscar inversionistas, vender estos pagarés y ofrecer una rentabilidad que, de acuerdo a las víctimas dentro del mercado, era razonable, similar a una inversión inmobiliaria, porque el cliente final tenía una rentabilidad del 1,1% efectivo mensual, cuando mejor le iba. Y es que el problema no era que las libranzas fueran ilegales o que operaran ilegalmente, sino que ante la avalancha de nuevos interesados en estos pagarés, pues se multiplicaron las cooperativas. A partir de la ley de Elite, se crearon 16 cooperativas con un mínimo común denominador de acuerdo a las víctimas. El exrepresentante a la Cámara por el partido de Alas, Equipo Colombia, Roberto José Herrera Díaz, que se convirtió, según ellos, en el zar de las libranzas. A las cooperativas se les ocurrió, de acuerdo a lo que dicen los denunciantes, duplicar, inventar, adulterar y gemelear pagarés. ¿Esto qué quiere decir? Vender pagarés buenos con malos. Armar paquetes de papeles en donde no se sabía cuántos eran títulos buenos y cuántos eran títulos basura. Así también nos lo confirma la agente liquidadora de Elite y de las cooperativas, la doctora María Mercedes Perry, que habla incluso de más del 50% de libranzas basura. ¿Cómo se realizó el trabajo? Se realizó precisamente solicitándole a las pagadurías que nos certificaran si los deudores y las libranzas que nosotros les relacionamos y que yo encontré en la base de datos, porque a mí me entregaron una base de datos que era la base de datos de la compraventa de cartera, donde están registradas pues las libranzas que en su momento Elite le vendió a los afectados. Entonces, con esa base de datos yo procedí a mandarle a las pagadurías que estaban registradas en esa base de datos a decirles, mire, ustedes, tengo yo esta relación de deudores y esta relación de libranzas. Y entonces las pagadurías empezaban a contestarme, no, ese señor no existe acá, no, esto no está, o tenemos una libranza pero no es por ese valor, no coinciden los descuentos, los flujos mensuales, y así fue como pudimos detectar que en realidad más de la mitad de las libranzas pues no tenían un soporte de desembolso de dinero. Los clientes estaban completamente a ciegas porque tenían la tranquilidad de que una multinacional como la londinense Moore Stephens hacía la revisoría fiscal de Elite y la empresa Deloitte la auditaba. Esos dos gigantes en auditorías y control fiscal fueron el chaleco antibalas con el que los miles de usuarios se sintieron protegidos para invertir. El caso Elite se volvió titular en los medios cuando José Alejandro Navas Bengoechea, Jorge Enrique Navas Bengoechea, Marino Constantino Salgar Carvajal y el ciudadano español Javier Ordizola Juan fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, estafa agravada y por delitos en masa, captación masiva, no reintegro de dinero y lavado de activos. En el 2016, la investigación de la Superintendencia de Sociedades concluyó que Elite International American SAS captó ilegalmente recursos del público y entonces ordenó su liquidación como medida de intervención tanto de Elite como de 16 personas naturales. Así nos lo explica también la doctora Perry. Elite fue primero colocada en reorganización en septiembre del año 2016, luego la superintendencia decide mandar la liquidación judicial en octubre y luego posteriormente en diciembre es que hace la intervención por captación masiva e ilegal de dinero. Entonces la superintendencia hace esa toma de posesión por intervención y yo me posesiono como representante legal desde el momento de la primera liquidación judicial, que fue en octubre. Ahí empieza entonces los términos a correr para presentarla, que los afectados presenten sus reclamaciones de los dineros que en su momento le entregaron a Elite por la compraventa de cartera de libranzas. De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente, la superintendencia advirtió que Elite compraba a ciegas y en su proceso no tenía revisión de cada deudor. Hoy podemos decir que después de 8 años de haber sido creada Elite International America SAS y de 5 años de producirse la más grande estafa de los últimos tiempos, el panorama es desalentador.
Solo hay una persona con sanción de casa por cárcel. Se trata de la señora Delvis Surgey Medina Herrera, cuyo expediente fue trasladado a la costa. Y sobre la recuperación del dinero, el asunto es aún más triste, según lo afirma la gerente liquidadora. Ya se han pagado 53 mil millones de pesos y ya se le ha devuelto más de 9.600.000 pesos por afectado, y eso quiere decir que ya han salido 1.048 personas del proceso, es decir que 1.048 personas se les debía hasta 9.632.000 pesos, que es lo que se ha pagado hasta la fecha, y ya han salido. Faltan, obviamente todavía quedan 5.000 personas a las que se les tiene saldo para devolver. Y a pesar de que la Fiscalía tiene información de los presuntos testaferros que tienen la plata de las víctimas, ¿por qué razón? Porque la policía entregó un informe judicial de 752 páginas en donde están todos los detalles, pues el caso parece no avanzar. Las víctimas siguen esperando algún tipo de desarrollo judicial, que alguien pague por esta estafa o por lo menos que les devuelvan su dinero, sus ahorros, y esto no ha pasado. Por eso en la segunda entrega de Elite, la estafa más grande en la historia de Colombia, les contaremos más detalles de esta historia que está en la impunidad. Gracias por acompañarnos. Si les gustó este podcast, recuerden que lo pueden compartir con sus amigos y nos encontramos en una próxima oportunidad. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Diana Mejía, a la producción musical de Gonzalo Lázari y a la participación de Sebastián Nora y Jennifer Castiblanco.